Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Head Talk. Mi nombre es Adrián Beloki y, como sabéis, estoy provisionalmente sustituyendo a nuestra gran compañera Patri Merino, al que le mandamos un caluroso saludo, Simón. Y una pronta recuperación. Sí. Y nada, hoy tenemos un tema realmente importante que de alguna manera casi cada pocos episodios sale, pero que hoy va a cobrar una importancia muy relevante, ¿no? Que es cómo la salud bucal es muchas veces la puerta de entrada para la salud general. Por ello contamos con la colaboración y con el impulso de Colgate, como una gran marca que además pues, estamos muy agradecidos de que impulse el proyecto, Simón. Sí, es muy importante que empresas reconocidas pues, apoyen esta labor divulgativa de concienciación en la población general pues, de la importancia que tiene la salud bucodental, que no nos cansamos de repetir, que es fundamental y cada vez está cobrando mucha más importancia con unos temas que comentaremos a continuación. Eso es. Y es que dentro de su campaña Oral Health Matters, pues esta difusión de la gran conexión que existe entre la salud bucal y la salud general es el epicentro, ¿no?, de toda esta campaña. Y hoy tenemos de invitada a la doctora Sonia Miranda, que es responsable científico de Colgate. Sonia, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues como hemos dicho, Sonia, o sea, este tema es crucial, ¿no? Imagino que estarás ya muchos años concienciando sobre esta gran conexión que existe entre la salud bucal y la general. Bueno, pues sí, porque como sabe el doctor, pues la mayor parte de la población es desconocedora de este hecho, que la salud bucal es fundamental para tener una buena salud general y que nuestra boca no es algo aislado. Siempre digo que forma parte de nuestro cuerpo, por consiguiente todo lo que en ella sucede nos afecta a todo el organismo. Simón, ¿cuántas veces te ha pasado con algún paciente que no lo sepan, ¿no? Que no sepan que quizás enfermedades o... A diario. De hecho, os voy a dar un dato que me parece súper importante, y es que en los últimos estudios del 2022 la mitad de la población del mundo, es decir, casi 3.500 millones de personas, tienen algún problema bucal. Es una barbaridad. Entonces, fíjate la importancia que tiene el ser conocedor de que estos problemas no solo afectan a la boca, sino a todo el resto del cuerpo. Claro. De hecho, de estadísticas va a ir esta primera sección, Sonia, porque hay una que a mí me llama mucho la atención, y es que hablabas de este dato, pero hay otro, que es que el 100% de la población a lo largo de su vida, Sonia, tiene una afección bucodental en uno u otro momento, ¿no? ¿Esto es así? ¿Es así de contundente el dato? Pues efectivamente, pues mira, según las encuestas, los estudios epidemiológicos que lleva a cabo el Real Consejo de Odontólogos y Estomatólogos cada 5 años, la prevalencia de caries en España sigue estando alrededor del 100% de los adultos. De hecho, es la enfermedad más prevalente en el ser humano a nivel mundial, y la sexta más prevalente es la periodoncia, que empieza con la gingivitis, la periodontitis, la inflamación de las encías, en su forma severa. Y lo más curioso de esto es que son patologías totalmente prevenibles. Claro. Muy fácilmente prevenibles. De hecho, es que las caries es la principal causa de pérdida de dientes en niños, y la otra, la periodontitis, en adultos. O sea, las dos enfermedades, la primera, la más frecuente del ser humano, y la sexta, la periodontitis, son las principales causas de pérdida de dientes en adultos. Y no solo eso, sino toda la repercusión que tiene a nivel sistémico. O sea, no es solo que perdamos un diente y digamos, bueno, pues por estética me falta un diente. No, es que eso afecta a la forma de la mordida, los dientes se pueden desplazar, afecta a la deglución, con la boca nos comunicamos, comemos, claro, hablamos, respiramos. Es súper importante, y cualquier cambio que haya en la boca nos va a repercutir en el resto del cuerpo. Yo hoy, que tengo, vamos, la suerte de estar aquí como paciente casi, o sea, entre dos expertos, más allá de la contundencia de esa prevalencia tan enorme, me llama mucho la atención eso, ¿no? Que después, además, que una caries no es solo una caries, o una gingivitis no es solo una gingivitis, sino algo que puede tener otros efectos desencadenantes, ¿no?, en la salud general. Sonia. Efectivamente, y además también tenemos que tener en cuenta que representa el tercer gasto más elevado según vamos haciéndonos más mayores, según vamos envejeciendo. Por lo tanto, estas patologías, que son prevenibles, también pues tienen su repercusión económica también al cabo del tiempo. Y bueno, como estábamos diciendo, pues además de la boca,
padecer una enfermedad de las encías. Es un proceso inflamatorio que hace que se pueda aumentar el riesgo de desarrollar otros procesos inflamatorios en el resto del organismo, como puede ser la artritis reumatoide, la diabetes, cuya relación bidireccional ya está absolutamente demostrada en los estudios que se han hecho. Estudios más recientes, por ejemplo, también nos indican cómo se puede incrementar el riesgo de padecer enfermedades del sistema nervioso central, como puede ser el Alzheimer o incluso la depresión. Claro. Por lo tanto, esos vínculos... Esos vínculos son algo que nos debía concienciar a todos también, no solamente de que es un problema de la boca, es un problema general, y que con prevenir estos problemas de la boca podemos prevenir también el desarrollo o el agravamiento de estas otras patologías. Sí, de hecho, bueno, ya sabes que hemos comentado en algún otro episodio, nosotros estamos realizando investigación de la relación de las bacterias de la boca con desarrollo de tumores en el colon. O sea, también está relacionado con distintos tipos de cáncer. Esas bacterias, esos mediadores inflamatorios que están en pacientes con periodontitis, pueden viajar a través del torrente sanguíneo y llegar a otras partes del cuerpo, como en este caso pues los tumores de colon. No es que lo vaya a causar, pero es un factor más que estamos investigando que puede ser muy importante en este desarrollo. En mujeres embarazadas, riesgo de partos prematuros también, estas bacterias, estos mediadores inflamatorios. Incluso también problemas de disfunción eréctil en varones. O sea que fijaros la importancia que tiene el cuidarse la boca. Yo, desde luego, desde mi punto de vista como paciente, como os decía antes, creo que es muy importante que calen estos mensajes, ¿no? Porque puede ser que nuestro punto de preocupación sea en cualquiera de estas, digamos, efectos desencadenantes que se han producido sin saber que a lo mejor esa puerta de entrada está en la boca. Sonia, ¿dirías que es un reflejo, claro, de nuestra salud general, en la boca? Pues estas bacterias que se asientan no solamente, digamos, en los dientes, que es lo que más nos aparece, ¿no? Creemos que los dientes es lo único que hay en la boca porque es lo que más vemos, pero solo representa un 20% de nuestra boca. Las bacterias colonizan toda la cavidad bucodental y desde ahí, pues, en una inflamación de las encías pueden también pasar al torrente sanguíneo, como nos decía Simón, y, bueno, pues provocar todo este tipo de otras patologías o de embarazadas, que también es importante, pues los neonatos de bajo peso, etcétera. Y bueno, pues con una buena higiene bucodental esto estaría resuelto. Asistir a la consulta dental mínimo una vez al año y, por supuesto, una buena técnica de cepillado, con el uso también de buenos productos tecnológicamente avanzados, avalados, clínicamente avalados. Y seda dental, el colutorio, o sea, un protocolo que podemos llevar a cabo todos los días y que no nos requiere demasiado tiempo. Sí, no hacía falta que la gente se alarme, o sea, hemos hablado de muchas enfermedades, muchas repercusiones, pero la parte buena es que es muy fácilmente prevenible con higiene dental, es decir, manteniendo una buena higiene bucodental se pueden prevenir caries, enfermedad periodontal y demás, o sea que todos estáis a un cepillo de poder cuidaros perfectamente, efectivamente. Sí. Sería un buen eslogan, ¿eh? Sí, Estás a 2 minutos, a 2 minutos de ahorrarte no tener muchas cáncer, a 2 minutos de mejorar tu salud general. Ojo, sabemos que hay gente de marketing escuchándonos y ya podéis tomar nuestras ideas prestadas en cualquier momento. Yo os quería preguntar, sobre todo habéis hecho mucho énfasis ambos en el tema de cómo la prevención es no solo accesible, barata, ¿no? Y vamos a hablar de la prevención proactiva, ¿no? Yo personalmente os puedo decir que hasta que he ido al dentista y estos últimos años he estado en Gaceta, desconocía la mayoría de estas conexiones y ahora casi todas las semanas publicamos algo que tiene que ver, como bien decía Sonia, con entre oncología y salud bucodental o reuma, salud bucodental, todas estas conexiones, ¿no? Si la mayoría de estas enfermedades son prevenibles, ¿cómo pueden empresas, por ejemplo, como Colgate, ¿no?, que hoy impulsa este episodio, a que esto cale en la población? Bueno, pues mira, en Colgate pues se invierte muchísimo tanto en investigación, desarrollo, para conseguir tecnologías cada vez más avanzadas que puedan ofrecer esta protección de todas las partes de la boca.
Y además también, bueno, pues una de nuestras patas también es contribuir a la formación continua de profesionales dentales, trabajar con universidades, centros de investigación y también divulgar campañas de divulgación a la población en general, porque creemos que con ello se puede mejorar mucho la salud en general. Y bueno, yo creo que hay muchas dudas, estamos hablando de prevención, pero ¿qué hace falta? O sea, ¿cómo es un buen cepillado? ¿Qué elementos necesitamos? Porque esto nos lo preguntan todos los días los pacientes. Oye, ¿qué cepillo uso? Oye, ¿qué pasta uso? Oye, ¿qué seda uso? Es decir, hay muchísimo desconocimiento, tenemos tantos impactos hoy en día de anuncios, llegamos a un supermercado y vemos 300.000 marcas, 300.000 modelos. ¿Cuál es el eficaz? ¿Cuál es el que nos va a ayudar precisamente a prevenir esa acumulación de placa dental en los dientes? Pues para eso hoy estamos aquí para comentar todas esas dudas y poner un poco de foco en lo estrictamente necesario para mantener una buena salud bucodental. Yo, de hecho, Sonia, te lo quería preguntar directamente, o sea, porque, claro, como paciente y como comprador, muchas veces alguien puede elegir un tubo de pasta o cualquier cosa simplemente por el color, porque le gusta, por lo que sea, ¿no? Por el sabor. Sí, pero, ¿qué puede hacer, por ejemplo, de Colgate Total una pasta de dientes única, en este caso? Pues mira, Colgate Total, ahora mismo estamos lanzando una nueva formulación. Es única, por supuesto también está patentada y está basada en fluoruro de estaño. El estaño es archiconocido por todos, ¿verdad? Por todos los profesionales dentales como un agente antibacteriano eficaz para el control de las bacterias de la placa y prevenir todas estas patologías de las que estamos hablando. Y en este sentido, hablando de fluoruro, que son esas palabras que a veces... Sí, ahí voy a entrar yo, porque esto es un tema que, bueno, en redes sociales ya sabes que siempre que hablamos de algo de pasta dental, de flúor y demás, hay gente que empieza, no, que el flúor es un veneno, que es tóxico. Vale, vamos a aclarar lo que es el flúor y lo que es el fluoruro. El flúor es el elemento químico que en estado puro es un gas, es altamente tóxico, pero que no existe en la naturaleza de forma libre, sino que se une a otro tipo de componentes para formar lo que se llaman fluoruros. Es decir, el flúor que conocemos o que tomamos en el agua está unido a otras moléculas. Pues fluoruro de estaño en el caso de la pasta dental, fluoruro de sodio, es decir, hay muchísimas uniones de este fluoruro. En estas cantidades que podemos ingerir en el agua corriente, que sepan todos que tiene flúor. Alimentos como... Dejad de beber agua, chicos. El té. El té, pues por ejemplo, una taza de té tiene de 0,3 a 0,5 miligramos de flúor. Los mejillones, es decir, existen los fluoruros de forma natural en lo que consumimos día a día. El tema está en las dosis, como todo elemento químico, si lo ingerimos de una forma con unas dosis altas, pues puede llegar a ser tóxico. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que tener una cantidad de flúor recomendada, que existe, que son 4 miligramos más o menos en adultos por día, y que esto pues es una combinación de eso, lo que comemos, lo que bebemos y también los elementos de pastas dentales, colutorios y demás. La gente esté tranquila, que las pastas de dientes la mayoría contiene fluoruro, pero es muy importante para la prevención de caries. Una anécdota, esto surgió en 1945 en Grand Rapids, en Michigan. Es una población muy pequeñita y entonces empezaron a introducir fluoruros en el agua de consumo. ¿Qué pasa? Que vieron que se redujo un 60% el índice de caries en esta población. Lo mismo lo replicaron en Reino Unido, en Birmingham, y también hubo una reducción drástica en comparación con otras ciudades como Manchester que no tenían agua fluorada. Entonces se considera uno de los 10 hitos en prevención a nivel mundial, según la OMS, el añadir fluoruro al agua. O sea, que fíjate la importancia que tiene para reducir las caries. ¿Y cómo actúa el fluoruro en los dientes? Pues ayuda a remineralizar la superficie de los dientes y previene ese ataque de los ácidos, de las bacterias que generan al consumir hidratos de carbono. Entonces, pues bueno, aunque no es un elemento que sea estrictamente necesario para nuestro cuerpo, pero sí que va a favorecer la prevención de las caries dentales.
Sonia, este tipo de historias son, o sea, es muy... Yo estaba mirando a Simón además con interés porque pienso que son este tipo de historias que tienen que llegar, ¿no? a los pacientes, a que sepan diferenciar entre flúor y fluoruro. Que Sí. escuchabas el podcast de los fake news que hicimos en la pasada temporada, Sí, sí. porque a veces se pueden usar estos conceptos de manera incluso Sí, malintencionada, ¿no? En algunos casos, Sonia. También está de moda el tema de que si calcifica la glándula pineal. Bueno, la glándula pineal es un pequeño órgano que tenemos en el cerebro y que es la responsable de la producción de la melatonina, que es muy importante en la regulación de múltiples, pues el sueño, el apetito y demás en nuestro cuerpo. Hay algunos estudios, claro, la gente coge estudios, se va a los resultados y no interpreta el contexto de lo que es el estudio. Entonces, no existen estudios que demuestren que la glándula pineal se calcifica por flúor. Sí que hay algún estudio que dice que, bueno, que la acumulación a largo plazo, esto es años de evolución, en el organismo se acumula más ahí que en otras partes del cuerpo, pero no está relacionado ni con que las pastas dentales tengan flúor, a no ser que te comas un tubo de pasta directamente, que no está indicado para eso. Obviamente, como todo, si te bebes un bote de colutorio, pues también vas a acabar intoxicado. Pero no es, no es así como la gente dice, o sea, que estar tranquilos, que no os va a calcificar la glándula pineal si tomáis el flúor en la cantidad diaria recomendada. Sonia, además imagino que empresas como Colgate, o sea, muchas veces perdemos la conciencia de cuánto trabajo científico hay detrás para sacar cualquier cosa, ¿no? Pues sí, mira, nosotros en Colgate disponemos de 6 centros de investigación a nivel mundial en distintos países del mundo, con más de 800 investigadores que están todos los días trabajando, investigando en sacar nuevas tecnologías, no solamente para el tratamiento de determinadas patologías bucodentales, sino para la prevención, porque la prevención, como estamos viendo, es básica para evitar los problemas del mañana. Claro. Y bueno, pues con esta tecnología nueva de Colgate Total, nuestros científicos han conseguido estabilizar el estaño, que como bien sabe Simón, aunque tiene una grandísima actividad antibacteriana, pues la formulación de un dentrificón tiene el problema de que es necesario estabilizarlo para que mantenga su bioactividad antibacteriana. Claro. Y ese es el gran también avance que han conseguido nuestros científicos, que han conseguido mezclar nitratos y fosfatos en la formulación para proteger este estaño y mantenerlo en su forma bioactiva. Para que, digamos, tenerlo bajo control, que haga el efecto que tiene que hacer, ¿no? Y efectivamente. Es muy interesante esto. De hecho, hace poco en Gaceta en algún punto de este año publicaremos un reportaje sobre la historia de los ensayos clínicos y se ve cuántas veces hay una empresa realmente detrás de estos avances, ¿no? Que a veces cuando pensamos en la investigación, pues pensamos que es solo una persona en su laboratorio haciendo pruebas en un garaje y no, o sea, son miles de pacientes en el mundo que, bueno, pues donde estos, por ejemplo, en nuestro caso tenemos ya numerosos estudios clínicos que están publicados de esta nueva tecnología. Te lo regalo para Genial, muchas gracias. Para que te lo puedas ver con detalle y, bueno, realizados en muchísimos pacientes donde se ha avalado científicamente su seguridad y su eficacia. Sí, esto de las formulaciones es muy, muy importante porque, bueno, yo estoy cansado de ver también típicos eslóganes de te mata el 99,9% de las bacterias. No, es que no hay que matar el 99,9% de las bacterias. Es que las bacterias, hay algunas que tienen que estar ahí precisamente. Es el microbioma de la boca. O sea, no podemos cargarnos todo lo que hay en la boca a cañonazos. Es decir, hay que reducir las que son patógenas y favorecer las que son beneficiosas. Y esas sinergias es lo que va a mantener un equilibrio en nuestra boca y prevenir este tipo de enfermedades también. O sea que hay que tener cuidado de, pues eso, ni enjuagarse con colutorios que tengan alcohol, ni cosas muy agresivas que vayan a destruir el microbioma de la boca. Hemos estado hablando ya de varias patologías relacionadas, sobre todo físicas, la gran mayoría, pero como bien sabéis, también los oyentes de la primera temporada tenemos episodios dedicados a la salud mental, al estrés, ¿no? Y en esta fase del cuestionario que os estoy haciendo y toda la masterclass que me estáis dando, que me estoy, vamos, llevando mucho conocimiento a casa, quería preguntaros también de qué otros factores, por ejemplo, el estrés, cómo puede incidir, ¿no? en
en estas patologías. Sí, el estrés al final libera cortisol, un montón de hormonas, neurotransmisores, que al final lo que va a hacer es que también esos mediadores inflamatorios viajen a otras partes del cuerpo. O sea, el estrés inflama. Y estamos hablando de que la periodontitis es una enfermedad inflamatoria, pues cualquier otra enfermedad inflamatoria va a agravar patologías existentes o incluso provocarlas. Eso a nivel sistémico. El estrés también pues, está muy relacionado con el bruxismo, desgaste dental, sensibilidades, fracturas de dientes, dolor, problemas de articulación temporomandibular, muscular. Es decir, nos podemos liar aquí a hablar de relaciones del estrés y no acabaríamos. Sonia, de hecho, yo que soy bruxista profesional, es decir, salgo del armario como rechinador, también pueden, las pastas de dientes pueden tener un impacto, o cuál elegimos pueden tener impacto, por ejemplo, para mí, en este sentido. Pues mira, la nueva tecnología de Colgate Total, pues como lleva también, como digo, el fluoruro de estaño, tiene otras propiedades, además de ser un agente antibacteriano, pues también actúa formando una capa protectora para prevenir la erosión, o también de la erosión viene la sensibilidad, ¿no? Pues también actúa como una actividad preventiva de la hipersensibilidad. Y los estudios demuestran su eficacia en ambos campos, en tanto para la hipersensibilidad como para la erosión. O sea que lo de la blancura solo, vamos, digamos, es como la punta del iceberg. No, es algo muy importante también porque, bueno, sobre todo hoy en día todos queremos lucir una sonrisa maravillosa, que esté bonita, que esté blanca, sí, porque nos da seguridad, nos da autoestima, sí, a la hora de hablar, y por eso también tenemos que tener muy presente al desarrollar estas tecnologías que lleven siempre agentes antimanchas, ¿no? Claro. Que nos permitan, pues eso, controlar el mal olor, aparte de la caries, la enfermedad, prevenir la enfermedad periodontal, hipersensibilidad, y también esa sonrisa bonita que todos queremos, esa sonrisa blanca. Muy bien, pues nada, para finalizar os quería preguntar por algún tipo de reflexión final, si queréis compartir con la audiencia. Sonia, por tu parte, después de esta clase. A ver, yo, pues fundamental lo que hemos dicho, visita anual al dentista, una higiene bucodental correcta, 2 veces al día como mínimo, 2 minutos, con una tecnología apropiada, aprobada clínicamente, y bueno, también no nos olvidemos de hábitos saludables, ¿no? Porque evitar el consumo excesivo de azúcar, la nicotina, el alcohol, pues siempre nos va a ayudar también a mantener nuestra salud general. Yo voy a aprovechar para desmentir otro mito, ya que estamos aquí. Venga, aprovecha. El tema del mal aliento, que mucha gente dice, ¿qué puedo hacer para evitar el mal aliento? Cepillarte los dientes correctamente y usar productos adecuados y probados. Más del 80% de la halitosis, que es el nombre científico del mal aliento, proviene de la boca, por una mala higiene oral. Mucha gente, ¿qué hace? Pues se coge el colutorio, se enjuaga y dice, aliento fresco. No, eso es se enmascara ese mal aliento durante unos minutos, pero no están tratando la causa, que es ese acúmulo de placa, bacterias, sarros, restos de alimentos que están en los dientes y en la lengua, que la lengua, recordamos que es la parte de la boca que más bacterias acumula, más que los dientes. Entonces, a la gente decirle que el colutorio por sí solo no vale, es decir, hay que usar cepillado correctamente, sea dental, pasta fluorada, especialmente en personas que tengan alta tendencia a caries, y enjuagarse abundantemente con agua. Yo añadiría eso que tú has dicho, el cepillo de dientes con una zona de limpiado de la lengua, sí, ¿no? Por ejemplo, el que tenemos en el nuevo sistema de Colgate Total lleva incorporado un limpiador lingual. Sí, por la parte, por el dorso del cepillo, exacto, tiene así como una zona más rugosa específicamente para limpiar la lengua. Que ahí tengo margen de mejora probablemente, es porque me produce arcadas. Sí, una sensación extraña, pero joder, la verdad que creo que me estáis convenciendo poco a poco de que... Y también usar poquita cantidad de pasta dental, no hace falta llenar el cepillo hasta el mango, es decir, normalmente se recomienda del tamaño de un guisante y en niños de un granito de arroz. Con eso es suficiente para poder cepillarnos correctamente y aportar todos los componentes que tiene la pasta al diente. Y después enjuagaros, porque también hay otro mito que dice que no, que hay que dejar los dientes y la boca sin enjuagar.
No hay ningún estudio científico que demuestre que hay mayor absorción de flúor o que va a haber un beneficio claro en no enjuagarse después. Y al contrario, estamos teniendo un montón de restos de alimentos, de bacterias y demás, que si no nos enjuagamos correctamente, nos lo tragamos o quedan ahí. O sea que... Yo ahí añadiría que lo ideal sería enjuagarse con un enjuague que nos aporte también este principio activo del que estamos hablando, pues flúor o también agente antibacteriano, por ejemplo, como en el colutorio que lleva 2 agentes antibacterianos también, el CPC y CPC el zinc, también es importante y para el zinc, complementar pues toda esa limpieza de las bacterias en todas las partes de difícil acceso de la boca. Sí, que no hemos comentado. El zinc también es otro elemento antibacteriano muy importante y que... O sea, sois odontólogos y hay parte de química, de clases de química aquí importantes. Sí. Se nota. Pues, bueno, por mi parte, Sonia, sabes que hay dos... aparte de agradecer, por supuesto, a Colgate que hayáis venido a compartir este conocimiento y estas campañas de concienciación, sabes que hay 2 preguntas que hacemos siempre a todos los invitados. Algo te han dicho, ¿no? No sé. Ya sabes que esta parte, pues eso, la primera es sencilla. Y Preguntas examen. Sí, no, son sencillitas. ¿Qué es lo que más te gusta o lo que más te pone de tu profesión? Bueno, personalmente me encanta trabajar en el mundo de la salud, ¿no? Porque creo que bueno, para mí es maravilloso poder ayudar a los demás a mantener su salud, porque si tú tienes una buena salud, pues vas a estar más feliz, eso no cabe duda, ¿no? Y en Colgate pues tengo la oportunidad de trabajar en una empresa que está continuamente investigando, sacando nuevos productos para mejorar la salud bucodental y por lo tanto, como hemos visto hoy, la salud general de los pacientes. Entonces, eso es lo que más me gusta, me llena estar continuamente aprendiendo pues también de estas nuevas tecnologías, del contacto con los profesionales dentales con los que aprendo también cada día. Bueno, pues ya has visto que no era tan difícil. No, y la última, era más difícil. La última es si, pues no sé, a lo largo de, llevas ya muchos años, antes decías, ¿cuántos en total en el sector? En el sector de la salud bucodental llevo cerca de 16 años. Fíjate. Antes estuve en el campo de la inmunología, también relacionado con todo lo que estábamos hablando. Sí. Pues en todos estos años has tenido algún tipo de anécdota, no sé, por si memorable, graciosa, algo que siempre recuerdes, ¿no? Cuando dices, joder, pues en ese momento de tertulia después de comer, algo que recuerdes, ¿no? Bueno, no sé, anécdotas seguro que muchísimas, como esto de que se te queda el tacón del zapato metido en las escaleras cuando vas subiendo a un congreso, corriendo a un simposium, que es horrible, pero algo que guardo y que además hago casi todos los años es dentro del programa escolar de Colgate, que es una campaña que hacemos, que vamos a los colegios, les enseñamos a cepillarse los dientes. Bueno, pues la sonrisa de los niños y ese ambiente que se genera cuando les estás enseñando y ellos te dicen, pues yo me los cepillo todas las mañanas, pues yo lo hago mejor que mi papá. Pues eso sí. es un recuerdo precioso. Qué bien. Pues nada, Simón, muchas gracias también por contribuir a esta campaña y muchas gracias, por supuesto, a Colgate de nuevo por querer impulsar este proyecto audiovisual que es Gaceta Dental, que ya sabéis que siempre vamos a estar de favor impulsando todo lo que tenga que ver con progreso científico que vaya a favor del paciente y con rigor, y que para eso estamos, para eso traemos aquí a gente que con tantos años de experiencia a sus espaldas. Y muchas gracias a todos los que escucháis el podcast.